Bienvenidos a este tiempo maravilloso y especial en la presencia de Dios. Aleluya. Oh my God. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, tu bondad. Oh my God. Gracias, Padre. Gracias, Padre, gracias. Reba babacora babas. Inda la babasaya. Gracias, Padre, gracias, mi Dios. Reba babasaya. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Padre, cara babasaya. Sira babama. Reba babacora babasaya. Inda le bebeseta la babá. Aleluya. Bendiciones, mis hijos bellos. Bienvenidos a este espacio especial, a este tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, abre los cielos sobre nosotros en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, abre los cielos sobre nosotros en este tiempo. Oh Padre celestial, oh Padre celestial. Inda la babasaya. Padre bueno, Padre bueno. Padre bueno, Reba baba cora basai, era basete le bebé. Padre, te amamos, Padre, te adoramos, Padre, te adoramos, Padre, te exaltamos. Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias por esta oportunidad tan maravillosa de estar aquí en tu casa, invocando el nombre de Jesús. Padre, pedimos que la sangre preciosa de Cristo sea rociada sobre nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que la sangre poderosa de Cristo sea rociada sobre este lugar. Que la sangre preciosa de Cristo sea rociada sobre estos equipos. Que la sangre de Cristo, que el reino de Dios, Padre, abre los cielos, my God. Padre, abre los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, abre los cielos, derrama tu Espíritu Santo. Oh, Padre, gracias. Aleluya. Padre celestial, presento delante de tu presencia todo este grupo de hijos, de hermanos que están conectados ahora, que se van a unir a esta transmisión, que van a poder tener acceso a esta administración. Pido que la sangre de Cristo sea sobre ellos. Pido que tu reino venga de una manera especial y poderosa. Padre, te pido que el Espíritu Santo venga sobre nosotros como espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Quita el velo, Dios. Quita el velo sobre nuestros ojos. Quita el velo. Quita el velo. Quita nuestra sordera espiritual. Quita nuestra ceguera espiritual. Yes. Quita toda insensibilidad de corazón. Concédenos, Padre, la posibilidad de poder tener un fluir, una penetración espiritual poderosa, pura. Danos oídos para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Danos oídos proféticos. Danos capacidad profética para oír, ver, comprender. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hijos santos. Aleluya. Estoy súper emocionado en este día. Demasiado, demasiado, demasiado. Venía orando, tratando de escudriñar la mente y el corazón de Dios para compartir una idea del cielo en el día de hoy. Y para sorpresa mía, recibo un anuncio especial de parte de Dios. Y estoy completamente convencido que es de parte de Dios. No sé exactamente qué día es hoy, qué fecha. 3 de noviembre del año 2020. Aleluya. No estoy refiriéndome a
a que voy a dar un anuncio por un calendario humano. No estaba ni siquiera consciente del número al que correspondía hoy, pero mientras oraba y venía hacia acá, recibo una noticia, recibo una instrucción, recibo un anuncio del cielo, donde escucho: hoy es un día histórico para el mundo. El cielo ha determinado el día de hoy como el inicio del levantamiento del remanente de Dios en la tierra. Fue lo que escuché. Eso cambió absolutamente todo. Santo, venía manejando. Oh, mis queridos, no saben ni siquiera qué ocurrió cuando el Espíritu de Dios cayó sobre mi vida ahí en ese auto. Literalmente sentí la presencia de Dios que cayó sobre ese auto. El poder de Dios inundó esa cabina donde venía. Sentí la presencia, el poder y la gloria de Dios sobre mí. Se abrió el mundo espiritual. Empecé a ver, a oír muchas cosas de parte de Dios. Estoy hablando que eso acaba de ocurrir hace 15 minutos atrás o algo así. No tenía nada escrito acerca de esto. No tengo nada registrado, anotado. Sencillamente Dios me recordó incluso que en diferentes momentos en el transcurso de este año estuve hablando acerca del remanente de Dios, del levantamiento del remanente de Dios, pero era un anuncio profético de algo que iba a acontecer. Pues hoy no es un anuncio profético de algo que va a acontecer, sino de algo que Dios da la orden y hoy se inicia. Hoy se inicia de una manera especial, poderosa y sobrenatural. Tal vez alguien pregunta: ¿qué es el remanente? Ok, permíteme compartirte durante unos pocos minutos ciertos principios de la palabra de Dios acerca del remanente. El remanente, estamos hablando de un pueblo dentro de un pueblo. Ok, Dios había escogido a la nación de Israel, ok, para que fuese un pueblo especial, diferente a los demás pueblos de toda la tierra. Los llamó con un propósito. Él los escogió para que fuesen sus representantes en la tierra. La nación, el país de Israel, fue una nación creada por Dios, planeada, organizada por Dios de una manera clara, para que le fuese un pueblo especial, separado de los demás pueblos de toda la tierra. Una nación dedicada a Él, una generación que camine con sus principios, cuyo rey principal fuese Dios mismo. Ahora, si bien es cierto que fueron los planes de Dios y con ellos estableció diferentes pactos, ¿ok? Dios levantó profetas, Dios levantó sacerdotes, Dios levantó hombres, mujeres de Dios a través de toda la historia para poder guiar al pueblo a su propósito, a su destino y mantenerlo a la altura de lo que Dios había planeado. Pero algo ocurrió. El pueblo de Israel, la nación de Israel, gradualmente fue desviando su corazón, gradualmente fue inclinando su corazón a otras cosas, gradualmente fue inclinando su alma a otras cosas. Empezaron a compararse con las demás naciones del mundo, empezaron a verlas, empezaron a desear lo que ellos tenían, como ellos eran, y todo el asunto de esto, en medio de este asunto, ellos vuelven su corazón le dan la espalda al pacto de Dios, le dan la espalda a los principios de Dios, le dan la espalda a los mandatos de Dios, a los planes de Dios, se apartan clara y contundentemente de la voluntad de Dios para la cual ellos fueron creados, para la cual ellos fueron diseñados. Perdieron su propósito, quisieron imitar a las demás naciones del mundo, ser como ellos, tener reyes como ellos, tener sistemas como ellos, volverse mundanos como ellos, aprobar y tener los mismos estándares que los demás, y básicamente se dejaron
los términos del pacto, dejaron al Dios de pacto, dejaron al Dios que los llamó. Bien, eso no los quitaba a ellos de la realidad que habían sido escogidos por Dios y llamados por Dios para un propósito específico. Pero automáticamente las decisiones que tomaron, contrarias a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a los términos y las condiciones del pacto, los separó a ellos. Los separó de la posibilidad de caminar a la altura y en todos los beneficios de lo que el pacto conlleva. Se entregaron a pecar. El cerco de protección especial que Dios tenía con ellos fue levantado. Ellos aportillaron vallado. Entraron demonios, entraron espíritus inmundos. Ellos se entregaron al pecado, se pervirtieron, se endemoniaron terriblemente, terriblemente. Fue una cosa desastrosa. Invocaron los juicios de Dios sobre su vida por causa de su conducta. Dejaron a Dios. Dios fortaleció a sus enemigos, levantó a sus enemigos, incluso usó enemigos del pueblo de Dios como instrumentos personales para ejecutar sus juicios, venganzas, castigos y disciplinas sobre ellos. Por causa del pecado, lo cual se había multiplicado enormemente, a tal punto que ellos llegaron a perder la realidad de Dios en sus vidas. Ellos llegaron a perder la realidad del pacto de Dios. Por causa del pecado hubo tal perversión, hubo tal multiplicación del pecado que aparentemente el pueblo llegó al borde de la extinción, llegó al borde de la destrucción. Parecía que todo el plan de Dios había quedado arruinado. Parecía que Jehová, el Dios que los sacó de Egipto, había quedado en vergüenza ante todas las naciones por el descarrío de ellos. Una cosa terrible. Satanás se burlaba de Dios. Las naciones se burlaban de Dios por causa del pecado, la inmundicia, la perversidad, el estilo de vida de todos ellos. Aparentemente, como que todo estaba perdido, como que el pueblo de Dios estaba en ruinas, o el plan de Dios estaba en ruinas, había fracasado y Dios no iba a poder cumplir lo que en su voluntad Él había trazado. Pero no era del todo cierto. Porque si bien es cierto que hubo una multiplicación de pecado, si bien es cierto que hubo una multiplicación de maldad, si bien es cierto que le dieron la espalda a Dios, se descarriaron, abandonaron el pacto, levantaron el cerco de protección y en términos generales la nación experimentó terribles consecuencias. Por esto, en realidad, no era el fin. ¿Y por qué no era el fin? Porque en medio de la perversión, en medio del descarrío, en medio de la inmoralidad, en medio de la mundanalidad, Dios tenía todavía un grupo secreto. Dios tenía un grupo dentro de ese pueblo. Él tenía un grupo especial dentro de su pueblo especial. Él tenía una iglesia dentro de la iglesia. Él tenía unos santos dentro de eso. Él tenía un grupo de personas donde no importa el grado de perversión, de descarrío de la nación. Dios tenía un grupo de personas los cuales no habían doblado sus rodillas a Baal, a los demonios, a Satanás, al sistema del mundo. No eran conocidos, no eran públicos, no eran reconocidos, no eran claramente identificados, pero, ahí estaban. Dios los tenía. Y si lees la escritura desde el principio al fin, te encuentras que Dios siempre tiene un remanente.
Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tuvo un remanente. Y por causa de ese remanente, su misericordia todavía opera. Por causa de ese remanente, los cielos todavía se abren. Por causa de ese remanente, Dios todavía sigue obrando. Por causa de ese remanente, el plan de Dios no se ha perdido. El remanente mantiene vivo los términos del pacto. A pesar que la gran mayoría se haya pervertido, descarriado. Incluso pasó el mismo patrón en el ministerio de Jesús. Le ministró a multitudes incontables le seguían. Llegó a tener un grupo de 500 discípulos. 500 discípulos. Les dio una promesa. Les dijo: ok, ustedes han sido entrenados, saben qué es lo que tienen que hacer. Se aproxima la hora de ejecutar el plan de Dios sobre la tierra para aquello para lo cual han sido preparados, han sido equipados. Y en medio de todo eso le dice: pero no pueden salir a hacerlo por sus propios medios. Tienen que esperar al Espíritu Santo. Tienen que esperar la investidura de poder desde lo alto. Cuando la tengan, pueden salir. Antes no. 500 recibieron la palabra. 500 vieron a Cristo resucitado. 500 vieron la ascensión, Jesús volando. 500 vieron los cielos abrirse. 500 vieron escolta angelical. 500 vieron con sus propios ojos el traslado de Jesús de la tierra al tercer cielo. Literalmente 500 estaban ahí. Él levantó sus manos, Él les dio instrucciones, Él los bendijo, Él liberó el poder de Dios sobre ellos, Él les dio potestad y autoridad. Pero 10 días después no habían 500. En el momento se despertaron. Claro que sí, lo vamos a hacer. Y en el calor, no de la emoción, sino de la realidad, del magnetismo, de la radiación de la presencia de Dios al cual se habían expuesto, lloraron, se conmovieron. Sí, vamos a hacerlo. Y se fueron. Pero sus corazones no estaban determinados. El remanente tiene algo en su corazón. El remanente tiene algo en su voluntad. El remanente tiene algo anclado. El remanente puede que no esté conformado por los más fuertes del pueblo. El remanente no está conformado por los más poderosos. El remanente no está conformado por los más sabios. El remanente no está conformado por los más elocuentes. El remanente no está conformado aparentemente por los mejores, por los más destacados. El remanente no está conformado por los más habilidosos, pero el remanente tienen un corazón fiel, y el remanente son personas determinadas, y cuando toman una posición son radicales, y no importa quién se levante. Aun si tienen que pelear contra ellos mismos, pelean como Jacob, rehusando quedarse como están, rehusando dejar las cosas como están. Pelean contra ellos mismos como lo hizo Jacob. Pelean contra su posición, como su estado, como lo hizo Jabes. Pero ellos estaban determinados a no dejar las cosas iguales. Estaban determinados a que ellos no seguirían siendo los mismos. Estaban absolutamente determinados que el plan y el propósito de Dios se cumpliría en ellos. Así las cosas. El remanente es radical. El remanente tiene sus luchas. El remanente tiene sus batallas fuertes y feroces. El remanente experimenta diversos tipos de tentaciones, pruebas y cosas. El remanente puede experimentar
un montón de asuntos, pero el corazón del remanente está radicalmente determinado a poder conectarse con el plan de Dios, con la voluntad de Dios y cumplirlo, no importa cuál sea el costo. ¿Alguien lo cree con todo el corazón? Una pregunta, ¿ustedes son del remanente los que están aquí? De los que me ven, de los que me escuchan, ¿son del remanente? Díganme algo. Pueden decir algo por las redes, pueden gritar desde allá. Aleluya. Podemos nosotros, aleluya, oírles de una manera especial. Hoy inicia el levantamiento del remanente. Hoy inicia el levantamiento del remanente. Hoy inicia el levantamiento del remanente. No solo en Barranquilla, no solo en Maranata, Barranquilla. Hoy inicia el levantamiento. Inicia el levantamiento del remanente. Hoy inicia el levantamiento del remanente en el mundo entero. Aleluya. Glory to God. Glory to God. Aleluya. Glory to God. ¿Alguien puede orar del Espíritu Santo? ¿Alguien puede orar del Espíritu Santo? ¿Alguien puede declarar la voluntad de Dios? ¿Alguien puede declarar el reino de Dios y la gloria de Dios? Será batalla. Si te le mamá, erraba sangre. Vaya. Indala mamá masa. Indala mamá masaya. Ore por el despertar. Ore por el levantamiento de ese remanente. Vamos, vamos. Ira mamá masa. Re Crismare tenemos. Sara mamá. Indala mamasa. Ora masandra. Despierta el remanente, levanta el remanente, sácalo. ¿Acaso el plan de Dios está perdido? No. ¿Acaso el propósito de Dios y el destino de Dios está arruinado? No. Satanás nunca ganó en Israel, nunca pudo hacerlo por el remanente de Dios. El remanente de Dios era la expresión de la misericordia, la gracia, la voluntad de Dios y la determinación y el compromiso de Dios de mantenerse ahí a favor de lo que Él había dicho. ¿El ministerio de Jesús fracasó? No. Pero se fueron más de la mitad de los discípulos, del grupo élite que Jesús tenía. No importa. No te concentres en la actitud de los 380, ni en lo que hacen las multitudes. No. Las multitudes son fácilmente movidas. Son fácilmente movidas. Dependiendo de lo que está moviéndose. Dependiendo de lo que está sonando, dependiendo de diversas cosas. No te concentres en los 380. No andes mirando lo que hacen los 380. No evalúes, no sigas lo que los 380 hacen. Olvídate, los 380 perdieron la oportunidad absoluta, única, gloriosa, que Dios en su misericordia le concedió para ser parte de la nueva revolución. Pastor, pero el remanente es algo pequeño. El remanente es algo que queda. El remanente no es una gran cosa. ¿Cómo podemos cantar victoria? ¿Cómo podemos gozarnos y celebrar cuando muchos se han vuelto atrás, otros han seguido al sistema del mundo, como llegó a decir Pablo con uno de los
de sus hijos más cercanos, que en un momento fue compañero ministerial, incluso tan tremendo que aparecen 3 cartas apostólicas que tenemos hoy. Demas saludando a las iglesias, reconocido, cercano, y de repente vemos que Pablo dice: Demas me ha dejado amando este mundo, amando los deleites de este mundo, y se regresó a Tesalónica. ¿Qué? Eso pasó. Eso no impidió que Pablo siguiera. Eso no acabó las iglesias. Eso no hizo que Timoteo se desanimara. Timoteo representa el remanente. Pablo tenía un grupo cercano, íntimo, de hijos espirituales, pero él empezó a notar algo en ellos. Aunque muchos, parte de este grupo, lo acompañaba a muchos de sus viajes, iban con gira con él. ¿Se imaginan las giras apostólicas, proféticas, evangelísticas de Pablo? Eso era una cosa sobrenatural, poderosa. Pablo tenía un equipo de colaboradores, de compañeros de milicia, de hijos que lo acompañaban, que hicieron parte, fueron testigos de primera mano, fueron testigos presenciales de la operación de Dios, de la derrota de Satanás a los lugares donde iba a Pablo y ministraban. En un momento estuvieron tremendos y poderosos, pero Pablo empezó a notar algo que en un instante compartió, refiriéndose a Timoteo, y dice: ok, espero pronto enviarles a mi hijo Timoteo. Espero pronto enviarles a mi hijo Timoteo, porque ustedes conocen los méritos de él y como hijo, sin ser hijo natural, cómo se volvió un hijo espiritual. Y dice: como un hijo ha servido conmigo en el ministerio. Timoteo tenía una trayectoria, pero dice Pablo algo más interesante que desvela algo que estaba ocurriendo en el equipo ministerial. Y dice: pues a ningún otro tengo del mismo ánimo o espíritu. Pues a ningún otro tengo del mismo ánimo o espíritu, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque aunque estoy rodeado de hijos, han experimentado salvación, tienen llamado, me han acompañado, han sido tremendos testigos. Pablo dice: me he dado cuenta que cada uno de ellos anda buscando lo suyo propio, sigue su propia agenda, tiene sus propios intereses ocultos y no lo que es de Cristo. Pero algo he visto en Timoteo. Timoteo no solo es hijo espiritual mío, Timoteo tiene mi espíritu, tiene mi ánimo, tiene mi amor, tiene mi afecto. Pero Timoteo tiene el sentir que yo tengo por Dios y por ustedes, y es un sentir sincero. Timoteo representaba el remanente en el equipo ministerial de Pablo. Los 120 discípulos de Jesús que quedaron representaban el remanente del ministerio de Jesús. Y a lo largo de las escrituras, en el tiempo de Elías, con lo que vivió después de un feroz ataque de Jezabel. Oh my God. Wow. Después que Dios usó poderosísimamente al profeta Elías para poder hacer algo extraordinario, hacer volver el corazón de toda la nación a Dios. Elías hizo descender fuego del cielo. Elías destruyó a los representantes profetas de Baal y de Acera. Acabó con 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Acabó con ellos. Acabó el culto a Baal y Acera. Hizo que el pueblo volviera su corazón a Dios. Luego de eso, Elías experimentó el más feroz ataque de su vida. El más feroz ataque de su vida lo experimentó con la bruja, la esposa del rey Acab, la reina Jezabel, que era hechicera, sacerdotisa. Y Jezabel
con sus múltiples hechicerías logró convocar todos los espíritus inmundos que salieron de los 850 profetas de Baal y de Acera, y ella los enrutó, los alineó y los dirigió para que se dieran a la persecución de Elías. Elías llegó a experimentar un nivel de opresión. Elías llegó a experimentar un nivel de opresión diabólica tan fuerte, que él quiso huir. Él quiso huir al monte de Dios, no una taberna a tomar. No es eso. Genuinos hombres de Dios así no hacen una cosa como esta. Él quería huir de lo público, él quería salir de la cena, él quería esconderse en una cueva. En una cueva él quería encontrarse con Dios para decirle a Dios: llévame, me quiero morir, no aguanto más, yo solo he quedado. Estando bajo ese ataque, Elías tenía un siervo, un criado, que lo acompañaba todo. Elías se sentía tan mal, tan terrible, espiritualmente, físicamente, y le dice al criado: bien, no voy a seguir así, voy a hacer esto, me voy, te puedes ir ahora. Y aquel pelado, que inicialmente tenía el llamado a ser el sucesor del profeta, lo abandonó, lo dejó. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios se indignó tanto con la actitud de ese pelado, del siervo de Elías, que aunque él había vivido algunas de las experiencias más impresionantes y asombrosas al lado de uno de los profetas más extraordinarios y poderosos de todos los tiempos, Dios ni siquiera quiso registrar el nombre de ese muchacho. Lo sacó de la cena por su actitud. Se quiere ir, ok, momentos de presión, vámonos, abandonemos. Oh, mis queridos, él no era del remanente. Tal vez él se enamoró de la unción de Elías, se enamoró del ministerio de Elías, se enamoró de la forma como Dios y Elías se relacionaban, pero no daba la altura para poder mantener los estándares y poder, después de salir Elías, continuar con el legado. Ok, y después de este feroz ataque, que tiene Elías, cae en depresión, se tira allá, aparece un ángel con comida, lo levanta, le da comida, se vuelve a dormir, nada lo mueve. Después que él termina de comer, recupera fuerza, se da a un ayuno de 40 días. Se va caminando 40 días y 40 noches por el desierto hasta llegar al monte de Dios. Allá se mete en una cueva. Y bien, cuando de repente Dios logra sacar a Elías y le dice: ¿qué haces aquí? Y él le dijo: Señor, he tenido un vivo celo por ti, pero todos te dejaron, todos te abandonaron, a todos tus profetas los mataron, tu pueblo todo se descarrió, solo yo he quedado como verdadero profeta de los tuyos, solo yo soy el único intercesor, solo yo soy el único representante. ¿Y sabes qué le dijo Dios al profeta Elías? Lo siento mucho, estás equivocado, no todos los profetas han muerto, porque yo he guardado un grupo de ellos y no todo el mundo se ha descarriado. Porque aunque ahora acabas de presenciar cómo parte de la nación, gran parte de la nación se volvió a mí en un acto de arrepentimiento y de humillación, te digo, Elías, siempre he tenido 7,000 hombres, 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal, que no se han vendido, que no han cambiado sus principios, que no han vuelto su corazón en contra de mí, que no han abandonado mis estatutos, no han abandonado mis leyes, no me han dado la espalda. Tengo 7,000 que aún siguen ayunando, tengo 7,000 que aún siguen orando, tengo 7,000 que aún siguen creyendo, tengo 7,000 en este momento, tengo 7,000. Y le dice: es más, tengo hasta el
el sucesor tuyo es un hombre que va a hacer cosas extraordinarias, incluso el doble de las que tú harás. Él dirigirá una revolución del remanente. Eliseo. Tengo a otro, Jehú, porque tengo a alguien del remanente en el campo ministerial, tengo a alguien del remanente en la esfera política, tengo un remanente en el campo social, tengo un remanente de profetas, tengo un remanente en el pueblo. Dios tiene un remanente en cada ciudad, en cada iglesia, en cada grupo. Y recibí un anuncio del cielo. Hoy es un día histórico para el mundo, porque hoy el cielo dará orden del levantamiento del remanente. Y termino. ¿De qué sirve un remanente, un grupo tan pequeño? Entonces el remanente será una simple minoría. No, algo que no entiendes es que el remanente se constituye las primicias y la semilla de la próxima generación que viene. ¿Cómo fueron las 3,000 personas que se convirtieron en el día de Pentecostés? ¿Cómo eran? Lea sus características. Eran iguales a los 120. Ninguno de los 3,000 se parecía a los 380 desertores. Ninguno. La nueva iglesia, la nueva generación, el nuevo tiempo no se parece a los que abandonaron, a los que se fueron. El remanente tiene el poder sobrenatural de la multiplicación. Las características de los 3,000 eran igual, espiritual y físicamente, a los 120 del remanente de los discípulos de Jesús que estaban en el aposento alto. Estuvieron ayunando, orando, creyendo y clamando hasta que Dios descendiera. Bien, ¿qué puedo decirles? La gran cosecha todavía no se había dado, porque iba a haber una reproducción de un montón de cosas que Dios no quería, un montón de semillas que Dios no había autorizado su multiplicación. Estaban por darse, pero Dios ¿les digo algo más? Oh my God. Romanos 11, verso 1. Aquí habla del remanente de Israel. No te voy a dar todos los detalles, solamente unos versos para que aprendas un principio. Dice Pablo: ok, capítulo 10. Capítulo 10, verso 19. Dice Dios también, ok, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto: ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Sabes qué hacía Dios? Él utilizaba al remanente, siempre utilizó al remanente para provocar celos a los otros que lo dejaron. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato. O sea, que si los desertores los evalúan, dicen: ¿quién quedó allá con ellos? Miremos quién quedó. Se pueden burlar. ¿Y sabe Dios qué dice? ¡Hey! Con ese pueblo insensato, con ese pueblo que hoy no es pueblo, yo los voy a provocar a ira.
Verso 20. Isaías, hablando acerca del plan de Dios con su pueblo y el remanente. Isaías dice: fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Se sorprenderán quiénes van a ser parte del grupo del remanente puro. Verso 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué dijo Dios? Una y otra vez estuve extendiendo la mano, los estuve llamando, les estuve buscando. Personalmente fui a buscarles, personalmente les hablé, los rodeé, los visité en la mañana, los visitaba en la noche, les hablaba en sueños, les hablaba en la conciencia, les mandaba cosas, utilizaba todo el mes. Extendí mi mano todo el día, extendí mis manos, extendí mi espíritu y mi mano para ayudarles todo el día. Pero ¿qué eran? Eran pueblo rebelde y contradictor. Así que no más con ellos. Capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Acaso el plan de Dios se acabó? ¿Dios quedó derrotado, frustrado y en vergüenza? Dice: en ninguna manera, 1000 veces no. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado y me buscan para matar. Verso 4. Pero ¿qué dice la divina respuesta? No como se ve ahora las cosas. ¿Qué dice la noticia del cielo? ¿Qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Tal vez no sean los más espectaculares, los más fuertes, habilidosos. Tal vez no sean los mejores, llenos de debilidades y situaciones, pero tienen un corazón que responde para Dios. Verso 5 dice: así también aún en este tiempo, my God, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aún así también aún en este tiempo, now, ahora, martes, noviembre 3, 2020, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Sabes qué dice Dios? Los otros que se fueron, que no aceptaron los tratos de Dios, dice: ¿sabes qué? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. El remanente es un grupo que Dios evaluó, probó y aprobó por su gracia. Ahora les llama los escogidos. Yo soy un escogido. Dígalo: yo soy un escogido. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, dice, fueron endurecidos. Los demás fueron ¿qué? Endurecidos. ¿Y quién los endureció? ¿Están listos para esto? El diablo, pastor. Verso 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, espíritu de somnolencia, de adormecimiento, de confusión, de turbación. De tal manera que aunque tienen ojos, no puedan ver. Y aunque tuviesen oídos, no pudieran oír. Y Dios los puso en este estado hasta el día de hoy. ¿Y por qué Dios los puso así? Porque Dios los había llamado a ser parte del remanente. Dios les dio oportunidades
trataba con ellos, los buscaba, pero rechazaban a Dios, siendo rebeldes, siendo, la otra expresión era contradictor, rebeldes y contradictores, pero no quisieron responder al llamado de Dios. Dios les hizo pruebas y no fueron aprobados. Y aunque fueron llamados a ser parte del remanente, no fueron escogidos. Recuerden, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos son los, pero el remanente que queda. Ya ahora Dios no simplemente le llama el remanente, sino que dice los escogidos. Fueron llamados, fueron invitados a participar, recibieron de Dios, decidieron responder al llamado, hacer los cambios que tenían que hacer. ¿Y en qué resultó todo? Dios los aprobó, y al haberlos aprobado, ahora dice: en mi grupo de escogidos, lo cual es mi remanente, el cual hoy Dios da una orden en el mundo entero: salgan de sus cuevas, salgan de sus casas, salgan de la oscuridad. Es hora que el remanente se levante. ¿Y sabe por qué es hora de que el remanente se levante? Porque ahora los cielos sí se van a abrir para el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora los cielos sí se van a abrir para el desatar del espíritu de avivamiento y del poder de Dios. Porque solo el remanente, solo los que fueron, no solo llamados, sino que respondieron al llamado. Incluso, algo que descalifica a alguien es que Dios te haya hecho una invitación y tú hayas puesto a tu familia por encima de ti, de Dios. Jesús dijo: el que ama a padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Si Dios te hizo un llamado especial y sagrado, y tú decidiste poner tu familia por encima de Dios, perdiste la prueba, no eres parte del remanente. Perdiste el examen. Si tú pusiste tu mano en el arado y dices: ahora sí, voy a trabajar con Dios, voy a hacer la obra de Dios, y miraste hacia atrás, como la mujer de Lot, sufriendo y deseando por todo lo que se iba a perder, no eres digno de Él. Muy serio, muy serio. Si Dios ve que decidiste amar los deleites temporales del pecado, los deleites temporales del pecado, más que los vituperios del pueblo de Dios. Ok. Aparentemente, algunos que fueron llamados veían como que el mundo, aún sus familiares, amigos, compañeros del mundo, estaban gozando de un bienestar, de una riqueza y de una provisión. Se enamoraron de los tesoros de los egipcios y no fueron como Moisés, que siendo heredero legal de los tesoros de los egipcios, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque tenía puesta su mirada en el galardón. ¿Y cuál era el galardón de Moisés? El invisible. Dice que él salió de Egipto, él huyó, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El que no pone su mirada en Dios, pondrá su mirada en los tesoros. Y como finalmente no va a recibir todos los beneficios, porque todos los recursos de Dios están disponibles, no son para los que buscan los recursos de Dios, no son para los que buscan la mano, el bolsillo de Dios, sino para los que buscan el rostro de Dios, para los que buscan a Dios. Recuerda, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman, le aman, le aman. Si Dios se da cuenta que alguien en la iglesia está haciendo todo lo que tiene que hacer, pero su motivación genuina y real no es amar a Dios, esas cosas extraordinarias no van a venir a ellos. Y el que tiene puesta su mirada en las cosas, va un día a cambiarla de las cosas de la iglesia y poner su mirada en los tesoros de los egipcios. ¿Y sabe qué ocurre? Van a querer llamarse
hijos de la hija de Faraón. Fueron llamados, pero no, yo no voy a sufrir azotes, vituperios, necesidades que el pueblo de Dios hoy está experimentando. Yo decido llamarme hijo de la hija de Faraón. Moisés fue lo contrario. Moisés se crió en el palacio, era llamado hijo de la hija de Faraón, pero él llegó a un nivel donde entendió su propósito, su llamado. No tenía todo. Algo le recordaba el llamado. Cada vez que iba al baño a orinar, en su miembro él tenía la circuncisión. Así que esa circuncisión era la señal física del pacto. Moisés pudo haber dicho: pero si el Dios de los hebreos es tan poderoso, ¿por qué no destruyó a los egipcios? ¿Por qué permitió que muchos niños murieran en el Nilo? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué me separó de mis papás? ¿Por qué tuvo que educarme, pagarme la educación, Faraón? ¿Por qué me alimentaron y me criaron acá? Moisés pudo haber dicho: yo renuncio al Dios de los hebreos. Mi verdadero papá se llama Faraón. Mi verdadera mamá es la hija de Faraón. Y mis verdaderos dioses son los dioses de Egipto. Y mi verdadera tierra es Egipto. Moisés pudo haber dicho eso. Pero ¿sabe qué dijo Moisés? No. Él se hizo grande, él maduró y él dijo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y renunció a los tesoros egipcios, escogiendo ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesta la mirada en el galardón. A él le hicieron una prueba y la pasó, y pudo convertirse no solamente en el remanente. Él tenía el llamado a ser de remanente, el llamado, pero él tenía que pasar la prueba y la pasó. Y al pasar la prueba se pudo levantar como el liberador y el líder del remanente para poder hacer algo, porque Dios siempre utiliza al remanente como la primicia, como sus semillas iniciales, como la fuerza de avanzada que va a liderar el próximo mover de Dios en el pueblo. Y ha llegado la hora, es hoy, es ahora, y es un llamado en el mundo entero. Responde al llamado de Dios en tu vida, ora, clama a Dios, conságrate a Dios, levántate en intercesión, oren en lengua lo más que puedan, porque cuando el remanente, cuando el pueblo es filtrado y queda el remanente, estamos listos para que los cielos se abran y que el Espíritu Santo descienda. Así que hoy más que nunca estamos más cerca del avivamiento prometido por Dios. Les amo, les bendigo, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que Dios obre en el corazón del remanente y se levante. Les bendigo, les amo. Felicidades en este día, les quiero.